que le vamos a comentar ahora tampoco tiene nada de novedoso, pero cuando lo vimos en las páginas en Infobae esta semana, nos acordamos de todo lo que viene sucediendo, casi se diría a espaldas de la Argentina, porque es la realidad que de alguna manera no es que la ignoremos, casi que preferimos ignorarla, ¿no? Lo que le sucede a las comunidades aborígenes del norte argentino, largamente postergadas, miserabilizadas. Es como si pertenecieran a otro continente, pero están acá dentro de la Argentina. Y lo que leíamos justamente en la nota de Infobae tiene este título: drogarse con nafta y alcohol etílico es el nuevo flagelo de los adolescentes de la comunidad Wichi en Salta. Está en línea nuestro colega, el autor de esa nota de Infobae, Joaquín Cabana. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas noches. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Encantado de saludarte. Bueno, mira, la idea era un poquitito repasar esto y que nos ampliaras un poquitito de dónde viene todo esto y cómo se ha llegado a todo esto. La realidad de estas comunidades la conocemos desde hace mucho, aunque, por supuesto, mucha atención no le prestamos, ¿no? Sí, bueno, es como decías antes, es un problema que está invisibilizado por la mayoría de nosotros desde hace tiempo. Y nada, es una mezcla de que al mismo tiempo esta gente medio que se la incluyó en cierta urbanización de lo que es el Morillo ahí en Salta, pero al mismo tiempo se las hace vivir en unas condiciones que son casi infrahumanas, y nada, y los chicos quedan marginados del sistema desde muy rápido, y entonces ahí empiezan entre el aburrimiento y las necesidades, empiezan a escoger rumbos raros y extraños y peligrosos. Y bueno, y al no tener herramientas, los adultos de la comunidad es como que tratan de pedir ayuda para que si ellos no pueden controlar los problemas que están teniendo los hijos, los puedan ayudar a controlar desde el Estado, ¿no? O sea, aquí se aplicó de alguna manera esa solución que se ha probado en otras latitudes de que no funciona, que es la de urbanizar de prepo sin entender las condiciones de una cultura en particular y sus reales necesidades, ¿no? Tal cual fue así. A finales de la década pasada, en 2008, se inauguró una ruta, la Ruta Nacional 81, que unía, entre otras cosas, une Salta con Formosa, y eso pasaba directamente muy cerca de la mayoría de las comunidades wichi de Salta, y bueno, hizo que eso haga como una especie de contacto entre lo que sería, como ellos dicen, los criollos y la propia comunidad. Y bueno, eso tuvo su parte buena de acceso a diferentes cosas de alimentación, de salud y eso, pero por otro lado trajo estos otros problemas de contrabando, narcotráfico. Entonces, bueno, ellos tuvieron problemas con la marihuana y con el paco en algún momento, que ahora está un poco mutando hacia lo que es el drogarse con nafta y alcohol, que es bastante duro y recuerda a las épocas de marginalidad total acá en las grandes ciudades también, que eso pasaba. Me comentaban en algún momento, no hace mucho de esto, que una de las prácticas que actualmente las organizaciones narco están usando a costa justamente de los jóvenes wichis es utilizarlos como mulas a través de la selva, ¿no? Sí, también. Lo que pasa es que también igual eso hay un poco de mito también porque no se meten tanto y además justo en esta zona, es más, eso pasa más con los wichis de Formosa que con los wichis de Salta, eso con el tema del contrabando y el ingreso de cosas, pero lo que están sufriendo estos pibes no está tan directamente relacionado a los grandes ingresos de lo que sería de mercaderías, de narcotráfico, sino es una cosa más puntual y más consecuencia de lo que es la marginalidad del sistema, ¿no? Es un poco lo que pasa en las grandes ciudades con las villas miserias, pero está pasando con gente que algunos ni siquiera hablan en nuestro idioma, que quedan a los 10 años ya quedan fuera del sistema por completo, y que nada, lo que decías antes, que están viendo cómo se les está alterando su estilo de vida tradicional, histórico, y se están quedando como en una nebulosa en el medio
con las bases indígenas y las miserias criollas, para ellos una cosa así. Hay también allí en la sociedad salteña hubo siempre una mirada, si se quiere, más que de indiferente, una mirada casi despectiva con respecto a esas comunidades aborígenes, ¿no? Sí, bueno, eso pasa en casi todas las provincias donde tiene una comunidad aborigen que se los fue marginando de a poco. Pero bueno, es la historia un poquito de nuestro país también, ¿no? Desde hace 500 años pasó eso y siempre que se puede el poder encuentra beneficios en los recursos naturales y estas tribus siempre vivieron de los recursos naturales y cuando estas tribus entre cierto punto estorban las necesidades del poder, hay un cortocircuito y una tensión que siempre terminan ganando los mismos. Y lamentablemente sí, no hay mucha explicación, pero sí. Claro, lo que vos describías recién, ¿no? Que lo que sucede en otras zonas miserabilizadas, en las villas de emergencia, etcétera, en los lugares marginales de las grandes urbes, pasa justamente por el Paco. Pero en este caso ya estamos en un extremo donde ni siquiera el Paco, es más grave todavía, ¿no? Tal cual, sí. Esto es como el recurso más bajo al que se puede llegar. Y además es también un daño feroz para lo que es el organismo de estos chicos. Yo hablaba con una médica del hospital alemán, que la puse en la nota, que me decía que las secuelas eran terribles. Incluso el propio médico de ahí del pueblo de Coronel, Juan Solá, decía que empezaron a aparecer una cantidad de casos de cirrosis hepática y claro, por la cantidad de alcohol que se está consumiendo, que lo beben, ¿no? Es como ahora está el problema del consumo de nafta se frenó un poco porque desapareció la última estación de servicio que había en la zona y entonces ahora algunos lo que lo hacen robando el combustible de las motos, es como una situación así, pero lo del alcohol sigue siendo un problema y no hay manera de, por más que el Ministerio de Salud Pública de Salta tiene una representante que va cada 3 semanas. El tema es imposible que estén controlando el tema de la venta ilegal de esas botellas a los chicos. Claro, porque se intentaba regular, o sea, que no se le vendiera a menores de edad, ¿no? Claro, hay una ordenanza municipal que se hizo a raíz del problema que viene de hace tiempo, que establece la prohibición de venta de combustible y de alcohol puro para menores de 18 años, pero por más que exista, los mismos representantes de la tribu me dijeron que de la comunidad indígena me dijeron que los chicos lo siguen consiguiendo. Incluso hubo quien me dijo que se venden en algunas casas del pueblo, que hay gente que abre la ventana de su casa, se compró con 20 botellas de alcohol y se las vende así como mercado negro de mano en mano, ¿viste? Como los kioscos de droga que encontrás en los barrios de las ciudades, ¿no? Tal cual, pero lo que pasa es que encima de esta droga no la tenés que conseguir por contrabando, pues la conseguís en cualquier farmacia o en cualquier supermercado. Entonces, lo cual hace que cualquiera pueda revenderla. Y el control se hace todavía más difícil. Y por el otro costado, para colmo, en general, el cuadro sanitario de esas comunidades es espantoso, ¿no? Están devastados por la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Sí, son las condiciones mínimas y bueno, hoy yo seguí hablando con algunos integrantes de la comunidad y ahora en estos días me siguen mandando fotos de las condiciones en las que viven y no te das ni una idea, o sea, son ranchos de chapa y de tela, ni siquiera es de ladrillo, o sea, las condiciones en las que viven es una marginalidad y una pobreza absolutamente extrema. Tomando agua de un charco, ¿no? Tomando agua de charcos, sin agua potable, con agua turbia. Y bueno, y según lo que me comentaban, no hay en el Morillo específicamente, o ahí en el Coronel Juan Solán, no existe ni siquiera un hospital o un centro de salud más o menos decente, es casi una salita sanitaria lo que tienen, con lo cual cuando llegan con estos problemas los tienen que derivar rápidamente a Salta Ciudad o a una ciudad cercana porque no están en las condiciones como para poder atender tantos casos y casos de esa situación de gravedad. ¿Y este asunto, digamos, forma parte de las preocupaciones habituales del gobierno salteño? Ellos están alertas con el tema. Evidentemente hay un problema que tienen con la comunidad en sí, de esto de la marginalidad, de que no pueden acceder a los trabajos, que están como ignorados y olvidados, que eso está desde siempre, con lo cual eso hay una parte que ahí no se está atendiendo bien.
Pero bueno, al menos este problema, con lo que yo me pude comunicar con la gente del gobierno, por lo menos lo reconocen y lo están tratando de atender. Eso ya es un avance y bueno, y están dando para adelante. Yo igual supongo que este pedido de auxilio que hicieron las comunidades en estas semanas con la nota y con eso, hará que les den un poquito más de bola, que es lo que se espera, ¿no? Lo que ellos quieren, que los escuchen un poquito más. Igual ellos están haciendo marchas y hacen manifestaciones para que se avance con el tema y puedan no solo acompañarlos para frenar esta adicción a las drogas y a la nafta y al alcohol, sino para acompañarlos en el tema de la reinserción laboral. Ahí están haciendo talleres de carpintería en las escuelas, que bueno, eso puede ser un buen incentivo para que los chicos por lo menos encuentren un objetivo, ¿no? O una actividad para que los tengan así, con la mirada puesta en algo. Ahora, la comunidad wichí es mucho más grande de lo que uno podría suponer, o sea, son varias decenas de miles de personas, ¿no? Y sí, imagínate que solo la parte salteña son 26 comunidades diferentes y hay casi un total de 9.600 familias, con lo cual con un promedio de 4 integrantes por familia y casi 40.000 personas. Claro. O sea, solo la parte salteña. O sea que son muchos, sí. Realmente, qué increíble que todavía estemos comentando esto y que no se haya podido encontrar la manera de integrarlo, ¿no? Dentro de lo que debería ser, por supuesto, el respeto por la diversidad, ¿no? Tal cual. Bueno, pero eso es un problema que está sucediendo a gran escala en el país y Salta, como todas las provincias, no es la excepción. Son, a mi punto de vista, ya son temas que tienen que ver más con la coyuntura y con el sistema socioeconómico en el que estamos viviendo. A veces ya me pongo un poco más a opinar lo que yo creo, pero creo que es así. Hay mucha gente marginada en el país. Ninguna duda. Las comunidades aborígenes... Lo que pasa es que estas ya son, digamos, el extremo más extremo de esa marginación, total, ¿no? Tal cual, total, porque además tienen unas tradiciones que intentan seguir, que son muy diferentes a las tradiciones occidentales, y ese dilema entre pertenecer y sostener los orígenes que tengo con tratar de adaptarme al mundo occidental que me da la espalda, les hace que la adaptación de ellos sea todavía más difícil. He escuchado también algunos cuestionamientos a la acción que desarrollan en estas comunidades algunas iglesias evangélicas, ¿no? Y sí, pero bueno, eso es una cosa histórica a lo largo de toda la historia de la humanidad, que aquellos que creen en otro Dios y que tienen otras maneras de ver la vida y la muerte y el respeto por el otro y la manera de concebir los matrimonios y la manera de concebir los hijos, cuando se altera ese status quo en el que uno se siente tan cómodo, no tardan en aparecer las críticas, a veces más por miedo que por una amenaza real. De hecho, no es una amenaza, ¿no? Las comunidades wichí no quieren convencer a nadie de que el resto de la gente se comporte como ellos. Claro. Que los dejen vivir a ellos como ellos quieren y como ellos pueden. Pero bueno, eso también es parte de algo que es habitual entre las diferentes religiones, culturas, y que tratan de convivir en un mismo espacio. Sin duda. Joaquín Cabana, te agradezco mucho el habernos ayudado a repasar este tema. Un abrazo a la distancia, che, y hasta pronto. Dale, abrazo y estamos en contacto.